Hoy vamos a ver algunos métodos para realizar integraciones que no se pueden realizar por los métodos clásicos de sustitución. Entonces, aquí vamos a ver un tipo especial de método de integración que se llama sustitución trigonométrica, en el cual cuando te encuentras con una integral, por ejemplo, de esta forma, puedes hacer una analogía a un triángulo o rectángulo donde esta función puede representar alguno de los catetos y esta constante alguno de los otros o bien la hipotenusa. Entonces, hacemos esta analogía a un triángulo rectángulo donde la relación que va a haber entre esta función y esta constante es el ángulo que los une. De esta manera, por ejemplo, este cateto A puede representar entonces la raíz aquí de 16, que sería mi constante, que sería en este caso 4. Aquí mi función V representa el otro cateto y va siendo la raíz de x cuadrada. Y entonces la hipotenusa va siendo la suma del cuadrado de ambos, de tal manera que entonces lo que tenemos aquí en la integral es prácticamente la hipotenusa de este triángulo, y de esta manera podemos hacer cambios que nos facilitan la integración. Y bueno, entonces el formulario general que vamos a ver es que si tenemos este caso en la integral, entonces el cambio que vamos a hacer es que la v va a ser igual a a por el seno de z. La diferencial es la derivada de esta, entonces la derivada de v es igual a la constante por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada del ángulo. Y bueno, la transformación que vamos a hacer es que en vez de poner toda esta raíz, vamos a poner a por coseno de z. Y este es el triángulo que se va a poner. El segundo caso es el que habíamos presentado, donde tenemos la hipotenusa del triángulo. Entonces, la v va a ser igual a la tangente de z. Entonces la derivada de la tangente es la secante cuadrada, y entonces en vez de todo esto vamos a poner a por secante de z, y este es el triángulo que vamos a construir. El tercer caso es donde tenemos que la constante va a ser negativa, aquí la función era la negativa, aquí la constante es la negativa, entonces v es igual a por la secante de z, la derivada de la secante es secante por tangente, entonces en vez de lo que hay dentro de la raíz vamos a poner la tangente de z, y el triángulo que vamos a construir es el siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a identificarlas? Aquí la función es la que es negativa, aquí ambas son positivas, y aquí la que es negativa es la constante. Entonces, aquí en el primer caso, cuando la función es negativa, entonces mi función ocupa el cateto opuesto y la raíz va a estar en el cateto adyacente, la constante en la hipotenusa. Aquí este es el caso más fácil de identificar, cuando ambas son positivas, es el caso que teníamos. Entonces la suma de ambas, de acuerdo al teorema de Pitágoras, resulta así. Y el último caso, donde la constante es negativa, entonces la función va a ocupar la hipotenusa. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, despejando, quedaría la hipotenusa al cuadrado, que queda b cuadrada menos el cateto adyacente al cuadrado, quedando de esta manera. Y bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo que habíamos presentado al inicio, la integral de esto. Entonces, como habíamos quedado, esta x cuadrada es v cuadrada, esto es x cuadrada, entonces la v vale simplemente x, mi constante al cuadrado es 16, entonces mi constante vale 4. Ahora entonces caemos en el caso donde tenemos que esta raíz es la hipotenusa, entonces habíamos dicho que x es v de esta parte, entonces el que vamos a hacer el cambio es la constante que vale 4, la tangente del ángulo que es z. Entonces, derivando esta parte, ya nos olvidamos de la v, entonces la derivada de x es 4 veces la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada, por la derivada del ángulo. Entonces, esto es lo que vamos a sustituir en vez de la derivada de x. Ahora, toda esta raíz va a ser sustituida por 4 veces la secante. El triángulo que se va a construir es el siguiente. Solamente estoy siguiendo el formulario, es lo único que se va a hacer. La identificación es medio difícil, pero como todos los casos de matemáticas, es cuestión de hacer ejercicios para comprenderlos. Y bueno, entonces quedamos que toda esta integral se va a cambiar de esta manera. Este 160, como es constante, sale de la integral. En vez de la derivada de x, ponemos 4 veces la secante cuadrada por la derivada de z, que es todo esto. Y en vez de la raíz al cubo, vamos a poner, en vez de la raíz, 4 secante, pero esto va a estar elevado al cubo.
Entonces continuamos simplificando. Entonces nada más desarrollamos este cubo. 4 elevado al cubo toca 64 y la secante elevado al cubo toca secante cúbica. Entonces nada más simplificamos, este tiene cuarta y este también, entonces 4 entre 4 toca 1 y 64 entre 4 toca a 16, quedando de esta manera. Seguimos simplificando también la secante cuadrada que tenemos aquí arriba con esta que tenemos en el denominador se van a anular, esta se anula completamente y esta en vez de quedar al cubo queda lineal, quedando de esta manera. Este 16 que está dividiendo sale de la integral, dividiendo el 160, entonces ya nada más vamos a tener esto. Ahora, la inversa de la secante es el coseno, quedando de esta manera y simplificando 160 entre 16 toca a 10. Y esto ya es mucho más fácil de integrar. Entonces la integral del coseno va a quedar como menos el seno. Bueno, esos son los componentes. La integral del seno, del coseno es menos el seno. Y el 10 que tenemos aquí, y esto ya nada más va a ser el valor de 2 hasta 7. Ahora, en vez del seno, lo que vamos a poner es su equivalente. El seno, como la fórmula general lo dice, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Si este es mi ángulo, mi cateto opuesto es x. Eso es lo que voy a poner. Y la hipotenusa es 16 más x cuadrada. Todo esto en raíz. Y esto es lo que voy a poner en lugar del seno. Y entonces esto es lo que va a quedar al final. Este menos sale en la integral con el 10 y queda así. Entonces ahora procedemos a sustituir los valores tanto del 7 como del 2. Entonces igual, en vez de x pongo el 7, aquí también dentro de la raíz pongo el 7 y aquí también pongo el 2 que tenemos aquí y aquí también dentro de la raíz. Entonces desarrollando, 7 al cuadrado queda 49, 2 al cuadrado toca 4, sumamos, aquí 49 más 16 toca 65, 4 más 16 toca 20, multiplicamos este menos 10 por 7 toca menos 70 y menos 10 por menos 2 toca a 20 positivo. Entonces escribimos esto en fracción, perdón, ya en decimales como queda, y al hacer la suma queda de esta manera. Entonces la integral de esto es 4.21 unidades cuadradas. Esta es la gráfica de la función que acabamos de integrar, queda así. Ya nada más evaluada en el tramo de 2 hasta 7, decimos que abarca 4.21 unidades. Aquí hay una unidad completa, dos unidades casi completas, salvo este cachito. Aquí se completan casi 3 como por aquí y ya nada más este pedazo con este otro suman las 4.21 unidades, que es lo que estamos contabilizando. Vamos a ver el segundo caso ahora, donde tenemos que hay que encontrar el área bajo la curva de x cúbica por la derivada de x, todo esto dividido entre 45 veces la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Entonces aquí encontramos que en la que es negativa es la constante, es el tercer caso que habíamos visto. Entonces procedemos a hacer la sustitución, el cambio. Entonces b cuadrada es igual a x cuadrada, entonces b vale x, a cuadrada vale 4, entonces por lo tanto la constante vale 2. Entonces habíamos visto que es el tercer caso, entonces v vale la secante, la derivada de v es igual a por la secante por tangente, y en vez de la raíz vamos a poner la tangente. Entonces directamente sustituimos x vale 2, que es la constante, por la secante, que es la fórmula que tenemos aquí. Entonces derivando esta parte o siguiendo el formulario queda 2 veces la secante por la tangente por la derivada del ángulo, y la última parte queda así. Entonces toda esta raíz es igual a 2 veces la tangente, y es lo que vamos a sustituir aquí en la integral original. Este es el triángulo que vamos a construir. Entonces este 45 sale de la integral dividiendo, y en vez de la derivada de x ponemos todo lo que vale, que es 2 veces la secante por la tangente, quedando de esta manera, por la derivada del ángulo, y en vez de esta raíz y lo que hay en ella, ponemos que 2 veces la tangente de z, y aquí está. Entonces simplificamos, este 2 con este 2 se anulan, y esta tangente con esta tangente también, quedando únicamente x cúbica por la secante de z por la derivada de z, quedando de esta manera. Entonces esta x cúbica vemos que se quedó, la secante también. Ahora desarrollamos esta x al cubo, esta x quedamos que era 2 veces la secante, entonces vamos a escribirla tal cual. Entonces 2 veces la secante la elevamos al cubo,
y queda de esta manera. 2 al cubo es 8. Secante al cubo queda secante cúbica. Ahora, secante cúbica por secante es secante cuarta, pero vamos a hacer un truco utilizando la identidad pitagórica de que la secante cuadrada es igual a 1 menos la tangente cuadrada. Entonces para eso necesitamos secante cuadrada. Entonces vamos a escribir esta secante cuarta que tenemos aquí como secante cuadrada por secante cuadrada. Entonces en vez de esta secante cuadrada utilizamos la identidad pitagórica de que esto es igual a 1 menos la tangente cuadrada. Y ahora desarrollamos 1 por la secante cuadrada, es la secante cuadrada, y menos tangente cuadrada por secante cuadrada queda así, tal cual. Este 8 sobre 45 queda en ambos términos, este menos aquí está y queda expresado de esta otra manera. Ahora sí, ya podemos integrar. Esta es una integral directa. Recordemos que la integral de la secante cuadrada es la tangente. Y bueno, entonces esta otra la tenemos que hacer un cambio de variable. Entonces decimos que u es igual a la tangente. Entonces la derivada de u es igual a la secante cuadrada por la derivada de z. Entonces despejamos la derivada de z, que es el ángulo, quedando de esta manera. Es igual a la derivada de u entre la secante cuadrada. Y esto lo sustituimos en la integral original. Entonces la secante cuadrada que tenemos aquí de en verde la conservamos. Quedamos que u vale tangente, entonces tangente cuadrada es u cuadrada, y en vez de la derivada de z vamos a poner du por entre la secante cuadrada, quedando de esta manera. Entonces esta secante cuadrada con esta secante cuadrada se van a anular y ya nada más me va a quedar u cuadrada por la derivada de u, quedando de esta manera. La integral de esto es u cúbica sobre 3. Y quedamos que u es igual a la tangente, entonces queda u cúbica sobre 3. Este 3 que está dividiendo va a multiplicar al denominador, que es 45, y 3 por 45 son 135. Y bueno, entonces ya nada más integramos esta parte, quedamos que la integral de la secante cuadrada es igual a la tangente. Y la u valía tangente, entonces u cúbica vale tangente cúbica, quedando de esta manera. Ahora ya nada más averiguamos cómo queda la tangente de acuerdo al triángulo que habíamos construido antes. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces es lo que vamos a sustituir en ambos lados. La raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 sobre 2 en ambos casos. Nada más que aquí esta quedaría al cubo. Y bueno, entonces ya nada más desarrollamos. Entonces aquí en vez de x ponemos el 9 y también vamos a poner el 3. Aquí quedando de esta manera. Lo mismo acá. Aquí en 9 y 3. Entonces ya nada más desarrollamos. 9 al cuadrado, 81. 3 al cuadrado, 9. Lo mismo acá, 81 y 9. Ahora realizamos la resta. 81 menos 4 toca a 77. 9 menos 4 toca a 5. Quedando de ambos lados igual. Esto ya no lo podemos simplificar más, así que ya lo vamos a escribir con sus decimales, quedando de esta manera, 2.85. Esto lo tenemos que desarrollar también, perdón, aquí el 2 elevado al cubo toca 8. Vemos que este 8 está dividiendo ambos términos y este 8 está multiplicando, entonces este 8 con ambos 8 se va a anular y ya nada más va a quedar un 1 aquí. Y entonces esto ya no tienen denominador. Entonces esto va a quedar al cubo y esto también. Ya no tenemos forma de simplificar esto, entonces ya lo escribimos con decimales, quedando de esta manera. Hacemos esta resta, quedando así. Y entonces ya nada más hicimos este producto, 2.85 multiplicado por 4 dividido entre 45 queda 0.25. Entonces ya nada más al realizar la operación anterior, 664 entre 135 toca 4.9, hacemos esta resta, entonces el resultado final de la integral es 4.66. Entonces toda esta integral equivale a 4.66 unidades cuadradas. Esta es la gráfica de esta función, de toda esta función x cúbica sobre 45, raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. La gráfica en el espacio se ve así. Y a nosotros lo que nos pide nada más es la integral desde 3 hasta 9. Entonces desde aquí, desde 3 hasta 9.
Aquí se contabiliza una unidad cuadrada, dos unidades cuadradas, aquí casi completas 3, aquí más o menos son 4 y ya con este pedazo entonces son 4.6 unidades cuadradas en el intervalo de 3 a 9, que es el que nos están pidiendo. Y así es como comprobamos que estaba bien la integral. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima y nada más les dejo una imagen de reflexión.